Estamos a poco más de 300 días del 12 de abril en que acudiremos a las urnas poco más de 27 millones de peruanos para elegir a nuestras nuevas autoridades. ¿Cuál es el perfil de los peruanos frente a cada proceso electoral y sobre todo a las políticas de gobierno? Vamos a hablar sobre este tema con nuestro invitado esta noche, Enzo Helguera, analista político y especialista en temas electorales. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte. Y en efecto, hemos hecho desde Imasolu una investigación de opinión pública, una encuesta para analizar un poco las preferencias de los peruanos en relación a su posición política, a la forma de elegir también un poco los candidatos y evidentemente nos hemos llevado algunos números que nos han inquietado, por lo menos, en esta elección sui generis, ¿no? Me inquieta mucho a mí, por ejemplo, ¿qué preferencias tienen los peruanos? ¿Qué prefiere, una democracia, un gobierno de mano dura? En ese aspecto, ¿cómo han tratado el tema? Bueno, lo importante de esto es que la mayoría de peruanos prefiere la democracia por encima de dictaduras, ¿no? Que obviamente era una de las alternativas que también habíamos puesto. Ahí tenemos el cuadro. Justamente, ¿no? El 60% apuesta por la democracia, pero es inquietante que hay un 23% que apuesta por una dictadura. Es la cuarta parte de la población. Por supuesto. Es un perfil de aquellos peruanos que creen que, por ejemplo, la dosis de autoritarismo y de imposición es más importante que las libertades y los derechos, digamos, de todos los peruanos, ¿no? Entonces ellos apuestan un poco más por ese tipo de fórmulas y evidentemente termina siendo inquietante, mientras que hay un 17% que no sabe. ¿Y cómo se desagrega esto, por ejemplo, en cuanto a sexo? Bueno, en el tema de sexo, por ejemplo, vemos que las mujeres prefieren un poco más que los hombres el tema de la democracia, y los hombres, hay un 25% frente a un 21% de mujeres, prefieren un poco más la dictadura, que probablemente también es un asunto de idiosincrasia y de crianza, ¿no? Claro. Ahora, si tuvimos que ver el área rural y urbana. Bueno, el área urbana se inclina mucho más por la democracia, y en la rural hay una porción del 31% que preferiría la dictadura, porque evidentemente el área rural justamente también reclama, digamos, algunas soluciones a sus problemas que muchas veces por la lejanía no permiten tener acceso a servicios básicos, entre otros problemas, ¿no? Y es evidentemente algo que viene gobierno tras gobierno, ¿no? Ahora, este trabajo forma parte de todo un conglomerado que han hecho ustedes para ver el tema también de preferencias electorales. Sí, por supuesto, porque primero queríamos entender cómo piensan los peruanos, Claro, para luego entrar a el tema político de sí, ¿no? ahí tenemos el siguiente cuadro de elecciones presidenciales. Correcto. Keiko Fujimori ocupa el 12%, Rafael López de Aliaga 6%, Carlos Álvarez 5%, Hernando de Soto, que en el momento que hicimos la investigación se encontraba en el partidor y por eso está tachado, ocupaba el 4%. Estamos hablando de una encuesta nacional. Encuesta nacional, ¿correcto? César Acuña 3%, Verónica Mendoza 3%, Vladimir Cerrón 2%, Susel Paredes, que no tiene también ahorita ya la opción presidencial, ocupaba un 2%, Philly Butters, Guillermo Bermejo, José Luna, Alfredo Barrenechea y Alfonso López Chau con 2%, mientras Sósimo Cárdenas, Rafael Belaúnde, Roberto Chabra, Fernando Olivera con 1%. 38% no toma una decisión todavía. Probablemente supuesto. lo hace en los últimos días de las elecciones. Por supuesto. Esta porción del electorado toma la decisión En la cola. en la cola, correcto. El espacio de reflexión muchas veces, las normas electorales están inspiradas para que no haya publicidad electoral en las 48 horas antes de las elecciones. Sin embargo, muchas veces dejan para el final o para el mismo día para hacer una reflexión. Mucha gente dice yo voto ganador y espera justamente Es un cómo están las fenómeno tendencias. llamado el voto útil, y justamente por eso es que hay una prohibición en Perú respecto de las encuestas y la difusión de las mismas en los últimos días previos a la elección. Ahora, ahí tenemos también el perfil respecto a las elecciones, los más votados, ¿verdad? Sí, claro. Estos son los candidatos más votados. Keiko Fujimori en primer lugar, segundo Rafael López de Aliaga, ¿no? Tercero, Ya los rostros, digamos, que hemos visto anteriormente. Un poco los rostros, ¿no? César Acuña y finalmente Verónica Mendoza. Muchos dirán, pero ¿y por qué no aparece el expresidente Vizcarra? Ok, en el momento de la investigación, el presidente Vizcarra
no fue incluido, digamos, en la lista que nosotros hemos hecho pública por un tema de metodología. Es decir, en este momento él está impedido de postular a la presidencia, ha recurrido a tribunales internacionales y vamos a ver si le dan la razón o no, o si le dan el tiempo. También ha apelado al Tribunal Constitucional. Entonces, si esto lo resolviese en algún momento del proceso electoral, que muchos dicen que no le va a alcanzar el tiempo, recién lo incluiremos en las encuestas, pero evidentemente al no estar habilitado no podemos difundir encuestas en donde él se encuentra en competencia. Pero evidentemente sí, no hay que subestimar que su fuerza puede finalmente, con el paso del tiempo, meter a un grupo de congresistas si es que el partido político sí se presenta. Ahora, ¿la tendencia de los peruanos cuál es? Estamos más o menos a 305 días de las elecciones, aproximadamente. Hay mucho pan por rebanar, hay mucha agua, mucho río por recorrer. ¿Qué puede ocurrir de aquí al 24 de diciembre cuando tengamos ya todas las figuritas claves? Históricamente, no todos los candidatos que están en primer lugar conservan el primer lugar y esto se termina moviendo, ¿correcto? Evidentemente, cada campaña electoral es una historia diferente, entonces habrá que ver si algunos candidatos, por ejemplo, que sean antisistema, empiezan a calar en una porción del electorado que también es importante y que suele enfrentarse para una segunda vuelta muchas veces el candidato que mantiene el sistema y quien cuestiona el sistema, ¿no? Correcto. Ahora, el perfil del electorado, si confía en el sistema político, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánta gente confía en este sistema y cuánta no? 14% confía en el sistema político, 58% confía muy poco y no confío 28%, ¿no? Que obviamente también esto respalda un poco el tema de la democracia y es un concepto que se viene arrastrando. ¿De la democracia o crees tú de los políticos? El sistema político sí está más relacionado con los políticos, ¿no? Entonces, los bajos índices del Parlamento, las acciones o los enfrentamientos a veces entre los poderes del Estado, entonces eso deja evidentemente una animadversión respecto del sistema político. Todo un sinsabor, ¿no? Que la gente ya está un poco desilusionada. Correcto, correcto. Entonces, es por eso que ahí las candidaturas políticas tienen que destacar con una creatividad e innovación en el mensaje y la técnica política que empleen. Ahora, los más desconfiados son los jóvenes. Sí, claro. Son los más desconfiados, sobre todo entre la edad de los 18 y 24 años, ¿no? Eso indica de que, si bien es cierto, el joven por naturaleza suele tener un mensaje más contestatario, más rebelde, eso aplica a cuestionar el sistema político, reconocer las fallas que directamente perciben y obviamente la manifiestan ampliamente. Ahora, yo me temo en algo. 18 a 24 años, 62% no cree en este sistema, no cree en los políticos. Correcto. Y vamos después de 32 años a elegir a un Congreso bicameral, a senadores. O sea, ¿qué puede ocurrir? Bueno, de hecho, va a haber una falta de conocimiento en el sentido de que en una marcación normal estos problemas para reconocer quiénes son los candidatos al Parlamento no ha funcionado. Es por eso que por lo general siempre se benefician los primeros números y ahora, teniendo evidentemente el sistema bicameral con elecciones regionales y nacionales, termina siendo mucho más complicado para el electorado y normalmente las marcas por los parlamentarios son muchísimo más bajas que las que corresponden a marcar, por ejemplo, para el voto presidencial. Y esto termina beneficiando casi siempre a los primeros números. Correcto. El trabajo también ha incluido la región Callao. Sí, correcto. Es, digamos, un importante bolsón electoral también después de Lima. Correcto. Hicimos una investigación en la región Callao, dándonos algunos resultados para proyectar cómo se estaba comportando en relación a la elección de una región, de la región más cercana que tenemos, ¿no? Ahora, hay una disparidad, ¿no? Mientras la gente apoya mucho al alcalde provincial, quien recibe cerca de un 70% de respaldo, Correcto. Lo contrario ocurre con el gobernador regional. Claro, sí, el gobernador regional tiene una aceptación y le hemos tenido en los estudios que hemos venido realizando en cada 3 meses que estamos realizando en el Callao, de alrededor del 30% de aceptación. Esto evidentemente inició tras una serie de cuestionamientos en su gestión,
ha tratado en la actualidad de alejarse un poco del tema de los escándalos y los reflectores. Sin embargo, va a tener que hacer mucho trabajo si quiere remontar un poco esa posibilidad, ¿no? Y quien también incluso está haciendo campaña electoral es el hijo del actual gobernador, seguramente con miras a las elecciones o a tener algún escaño quizás en el Parlamento, ¿no? El actual alcalde provincial del Callao, es muy posible que entonces aspire a una gobernación. Por supuesto. Lo que pasa es que el Espadaro ha mostrado una amplitud, una performance muy activa en la comunicación política, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Ha sido un poco más resolutor de problemas, más empático también con la población. Entonces, esto hace que la aceptación que él haya tenido siempre esté bordeando el 70 o 72%, y eso lo ayuda mucho a llenar un vacío que geográficamente es similar al Callao, porque la provincia ocupa un espacio similar al de la región, y por ende la visibilidad le es mucho más fácil, ¿no? Perfecto. Seguiremos hablando de temas regionales porque va a depender de lo que ocurra también en el Congreso con la aprobación de la ley de reelección. Muchísimas gracias, Enzo. Como siempre, un gusto. Muy amable.